Imagina que tienes cáncer. Ya no habrá quien ordene que te den medicinas para atenderte. Ahora imagina que el gobierno tumba un poste sobre tu casa. Ya no habrá quien ordene que te indemnicen por ese daño. Ahora visualiza que te llega un cobro indebido de impuestos. Tampoco habrá quien le ordene al SAT que lo cancele y deje de molestarte. Hasta hoy, si el gobierno te afectaba, podías acudir con un juez para defenderte. A López Obrador no le gustaba eso y ordenó a los legisladores de su partido que destruyeran al Poder Judicial. A pesar de todas sus trampas, la intervención ilegal en las elecciones y el uso del crimen organizado, el señor no tenía los votos para hacer la reforma a la Constitución que le permitiría esas fechorías. Pero no se quedó ahí. Dobló la apuesta y sus canalladas. La conspiración se ha consumado. Como no le alcanzaban los votos, Morena compró 2 senadores del PRD. Usó el pasado de los Yunes para que traicionaran al PAN y sospechosamente un senador de Movimiento Ciudadano se ausentó por la detención de su padre. 18 legislaturas estatales aprobaron la reforma que te dejará sin jueces capacitados, que te los cambiará por sujetos palomeados por Morena que supuestamente tú elegirás. No es cierto. En realidad, te van a dar una boleta con cientos de nombres, no de todos los aspirantes, sino de los seleccionados por López y Sheinbaum, y te van a decir que tú los elegiste. ¡Felicidades! Nunca jamás tendrás defensa contra el gobierno, ni siquiera vale la pena que demandes, porque el juez electo por el pueblo siempre dirá que la autoridad tiene la razón. Bienvenido a la tiranía. Bueno, pasó la reforma perjudicial. Y yo digo, ahí tú me dirás tu opinión, que todo esto fue un proceso completamente ilegal. Afortunadamente, pues, los muy valientes trabajadores del Poder Judicial de la Federación irrumpieron en la Cámara de Senadores y esto fue una pero ya no pudieron pasar, ¿no? Actuó la represión del Estado para aprobar su reforma, costara lo que costara. Híjole, voy a empezar con algo que tendría que estar al final, pero creo que es importante. ¿Te has dado cuenta que cada vez que opinas tú que algo no está bien, te contestan que eres un facho, ¿no? Uh-huh. ¿Te das cuenta que si nosotros fuéramos fachos, hubiéramos pepenado a 2 o 3 senadores de Morena? ¿Lo hicimos? No, ¿verdad? Bueno, eso lo digo para toda la bola de tarados que cada vez que les dices algo te salen con eso del facho. No, los fachos fueron los del régimen, los que al papá de Barreda lo detuvieron. Lo detuvo la Fiscalía de Campeche, no está Laia Sansón. Sí. Y que, bueno, de todos modos yo creo que el senador debió de haberse presentado, pero bueno, habrá que rascarle más. Finalmente la verdad va a salir. Si el tipo le quiso hacer al listo, va a salir, y si no, también. Pero bueno, los que detuvieron gente, los que amenazaron con carpetas de investigación a unos tipos altamente amenazables, como la distinguida familia Yunes, que son los peor que Fidel Herrera, imagínate nomás. De hecho, que ojo, Miguel Ángel Yunes, sí. Uh-huh. Hijo de la... Los demonios del Edén, el hijo de la chingada, y también el hijo de Yunes, o uno de la chingada. Es que en realidad creo que el que está en los demonios es el padre. ¿Es el papá? Yunes viejo. Yunes viejo. Ve la familia que se echa. No, la familia. En ser parte de una red de pederastas aquí en Veracruz, sí. Aparece el libro. Es la versión depravada de la familia Peluche. Bueno, a lo que quiero llegar es que son altamente amenazables, y pues bueno, ahí los amenazó el régimen. Luego tienes a tu amigo Marco Cortés, que los puso a los dos en fórmula, a Yunes viejo y a Yunes hijo. Oye, pero ¿por qué no puso otro tipo de pluris? Pues porque es idiota y corrupto. Es un pendejo, Marco Cortés, pendejo, hijo de la chingada, tengas mucho trabajo y era poner senadores competentes. Hasta Lito, imagínate, Alito te ganó. No, bueno, pues que está ahí. Bueno, lo que es cierto es que se supone que las partes que menos nefastas de la alianza eran PAN y PRD fallaron. Bueno,
A lo que quiero llegar es que, pues será el sereno, vamos a decirlo así, pero mm, López no tenía los votos e hizo uso de todas las artimañas posibles para conseguir una mayoría que no se merece. Oye, pausa. Y vinculando al tema Ajá. anterior, sí. Eso ya suena muy urgente, muy a fuerzas quiero esa reforma judicial, perjudicial. ¿Por qué? Porque lo de él es la venganza. A ver, esto ya lo había explicado en ¿No algún se otro puede esperar espacio. por tanta venganza? No. A ver, lo expliqué en una columna en disidencia, sus estudios de disidencia, donde digo, a ver, Claudia Sheinbaum la tiene tan sencilla que en noviembre va a nombrar un nuevo ministro. Con eso ya resolviste el tema de las acciones de inconstitucionalidad, ¿ok? ¿De hacer reformas generales? O sea, cualquier cosa que hubieran hecho a la hora que alguien impugnara la inconstitucionalidad, que por cierto ya no las pueden impugnar porque no tienen el 33%, bueno, y el Senado, pues apretados, y los Yunes no hubieran sido unos traidores, pues bueno, a la hora que lleguen a la Corte, pues no van a tener los 8 votos, porque el octavo voto ahora lo va a poner Morena y no creo que vayan a poner a alguien independiente. Entonces, pero eso no es todo, se van a renovar más ministros. Entonces, no tenías necesidad de hacer esta reforma. Ahí Te voy te a va. decir cuál es el atasque. Ajá. Y esa es parte no se ha dicho en ningún lado y quiero que quede clara. Es que no es nada más cambiar a los ministros. Imagínate la bolsa de chambas, la bolsa de puestos que implica correr a todos los jueces federales y a todos los magistrados federales para poner morenacos. Ese es el tema. Ahí es donde está el negocio. O sea, no le bastó a este miserable tener las nóminas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de todas las agencias del gobierno, sino que además quiere las de los tribunales federales. Entonces, esa es la razón. Quiere, como lo dijo él en su toma de protesta, López Obrador, dijo, yo quiero hacer las cosas de tal manera que le dificulte a la oposición cambiar alguna de las cosas que yo hice. ¿Te imaginas lo complicado que va a ser sacar a los miles de jueces que van a quedar por voto popular? Por ahí va. Pues es un asunto de meter militantes, de dar premios, de colocar gente. Y bueno, pues toda esa nómina la va a controlar. Esa es la razón. O porque hay que recordar, por si no lo saben, que nos escuchan, hasta el momento, antes de la reforma, pues si tú eras juez, querías ser juez federal o magistrado, tenías que ser nombrado por el Consejo de la Judicatura Federal, tenías que ser nombrado por el Consejo de la Judicatura Federal a través de un concurso. Entonces, pues... O sea, sí. no era, te vamos a votar popular, no, era un concurso, Ajá. y competías contra los mejores Ajá. para obtener tu puesto, ¿no? Y, o sea no te ponían por dedo. Entonces, todos esos cargos, pues no eran cargos medianamente independientes y ahora ya no lo son. Esa es la razón. Hay otra teoría, volviendo al tema del pasado. El Mario Zambada está en Estados Unidos, ya está haciendo sus primeras declaraciones en la corte. Se declaró como pues no culpable, que qué raro, Qué que raro. el tribunal se declara inocente. Sin embargo, es interesante porque se afirma, y aquí va el número mágico, otra vez el 43, que tanto nos encanta últimamente aquí en México, de que Estados Unidos ya tiene expedientes judiciales, 43 para ser exactos, contra políticos mexicanos, incluyendo el presidente. Y dicen que le urge sacar esta reforma también por el miedo de una posible petición de extraditación una vez salga del gobierno. ¿Qué tal cierto crees que es eso? Mira, te voy a decir por qué no. A ver, estamos hablando de un gobierno lo suficientemente puerco, dije puerco, un gobierno lo suficientemente puerco como para decir, voy a comprar 2 senadores del PRD, voy a comprar al senador del PAN y voy a esconder a uno del MC. Ok. ¿Tú crees que un gobierno así, sí, va a tener algún tipo de empacho en cumplir las cosas incluso sin reforma? O sea, yo creo que no. Y también te voy a decir algo. No sería la primera vez que el gobierno mexicano se queda de brazos cruzados ante una intervención directa de Estados Unidos. ¿Te acuerdas del caso del doctor Álvarez Machain? No, eso no. Bueno, en la época en que asesinan a Kiki Camarena, el FBI estaba interesado en interrogar a ese médico porque decían que ese médico era el que había mantenido vivo a Kiki Camarena durante las torturas. Y lo que hicieron fue meterlo en la cajuela de un carro y llevárselo a Estados Unidos. De hecho, él ganó el juicio por ese tipo de sustracción.
O sea, lo que quiero decirte es que tú haces una petición de extradición Ajá. y resulta que esa petición de extradición no te la satisface el gobierno mexicano. Es como tipo que se van al mayo sin... Ándale, por ejemplo. Ok, ya. Pero lo que quiero decir es, tú haces la petición de extradición, no te hacen caso, y luego llegan unos cuates vestidos de charro, pero que en realidad son gringos y se van a llevar a López Obrador o a quien quieras. Pero en ese supuesto tendrían que, digamos, se supone que López Obrador se va a ir a la chingada a su raza. Sí, sí. Ya una vez siempre, claro, aquí yo tengo mis dudas, yo creo que la broma así en Palacio y así gobernador. A ver, yo te voy a decir algo. Desde el momento en que no tiene una mañanera, las cosas cambian, pero adelante. No, yo creo que no va a dejar las mañaneras. Pues estoy seguro que va a encabezar las mañaneras de Sheinbaum, es capaz. Desde las mañaneras se gobierna. Vas a ver si no. Pero bueno, sigamos. Tendría que pasar encima ya del Estado mexicano, no indirectamente acá como con los Mayo Zambada, sino encima del ejército y del Estado Mayor Presidencial que sigue existiendo, aunque digan que no, para poder llevárselo. ¿Sean capaces de eso? Claro que sí. A ver, tú no vas a decir que si se le, o sea, se llevaron Noriega en su momento. ¿Tú crees que sería un Noriegazo aquí en México? Pues es que depende de quién sea presidente. A mí me queda claro que los demócratas son tibios. Pues tú tienes una fórmula Trump-Vance en el gobierno. ¿Qué necesidad tienen de doblar las manitas o de hacerse Enríquez? O sea, si le da popularidad a Trump, meter al bote a López Obrador lo va a hacer. O sea, perdón. Y puedes ponerle Estado Mayor Presidencial y a la abuelita de Batman. ¿Crees que son más hábiles que un destacamento de CIS? Ok, ahí te va. Entonces, ya, pues, ahora por el tema de Trump. Eso, ¿me estás convenciendo de que Trump es la formación que cambia la cabeza? No. Yo te estoy diciendo lo que Trump haría. Yo no, ya sabes que yo opino que Trump no debería ser ¿No se presidente. te hace buena idea que un presidente haga un Noriegazo en México? ¿Te parece buena idea que en parte del Noriegazo te metan un balazo en un juego cruzado aquí? O sea, es que ese es el tema. Lo vivo en la Ciudad de México. No, ¿y qué te parece que se viene a esconder aquí? Con eso de que le encanta López irse a otros lados que no debe. O sea, lo que quiero decirte es que no es tan sencillo. O sea, puede ser una operación medianamente quirúrgica, no siempre hay problemas. Bueno, está también el tema de la soberanía, que es un tema adicional. Lo que quiero decir es que no me parece que sea la mejor solución, pero lo que te puedo decir es, ¿qué va a hacer México? Acuérdate lo que pasó con Ecuador. Ecuador es un país, con el debido respeto a los ecuatorianos, es que no es rival para la fuerza bélica mexicana, ¿sí? Bueno, en México lo humillaron en Ecuador. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ok. ¿Y qué hizo México? Aparte de ir a la Corte Internacional y poner a algunas personas Las relaciones con Ecuador. a dar maromas diciendo que era terrible. Hola, Lecona. A mí me daba risa porque hasta el tonto Atolini salió diciendo un soldado en Caicos, casi agarrando el fusil para Ecuador, el cabrón, no mames. Ese tipo que va a andar agarrando fusiles, pero bueno. Agarra otro tipo de fusiles. Bueno, eso sí, no sé. A lo que quiero llegar es que con Ecuador no se puso. ¿Crees que va a hacer algo? ¿Qué va a hacer si Estados Unidos se lleva a López Obrador? Me recuerda el chiste del alcalde de Apatzingán, ¿no? Que le iba a declarar la guerra a Estados Unidos, ¿no? Es igual. Si no puede ni con lo que está pasando en el ciudad de los Aztecas, que va a poder contra el ejército más poderoso del mundo. Pues claro que no. Claro que no. Entonces, a ver, si a ellos se empecinan, lo van a hacer ahora. También te digo lo siguiente, ¿cuáles serían los sentidos del gobierno de Estados Unidos para llevarse a alguien de ese primer nivel, como López Obrador o algún secretario de defensa o alguna de estas cosas? Bueno, uno sería la simpatía electoral y la otra es que hubiera un agravio directo. O sea, en el caso de Álvarez Machain había un agravio directo a un agente de la DEA, ¿sí? Y ellos tenían la obligación como país de hacer un parteaguas, marcar una línea y ya no debía de volverse a cruzar. Yo no sé si haya un agravio directo, subrayo lo de directo, por parte de López Obrador que ameritara ese tipo de sustracción. Puede que sí, no tengo certeza de que la tenga. Pero, no sé, a lo mejor encontramos que algún exsecretario de la Defensa de la Marina termina ya. Bueno, puede ser, pero entonces tú no crees que eso de la reforma policial esté relacionado con su miedo de Estados Unidos. Pues me parece que es tratar los dolores de un cáncer con una capirina. O sea, pues no lo quieres hacer por la vía institucional, pues puedes utilizar la vía violenta. O sea, voy a hacer una reforma judicial para que no extraditen a nadie. Bueno, yo te hago la siguiente pregunta, ya que vamos a tener jueces electos.
¿Quién paga mejor? ¿El gobierno de la República Mexicana o el gobierno de Estados Unidos? El gobierno de Estados Unidos. ¿Cuánto te costaría comprar un juez electo por parte de los niños? Es una buena pregunta. Ya ven cómo ustedes los de Morena son bien pendejos. Son bien pendejos. O sea, y conste que no estoy hablando de Noroña o de Vicente Serrano, que son peores, ¿eh? En general. Pasamos así. ¿Demás? Pasamos al siguiente. Pasamos así.